La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 56. En la primera mitad del año 882, Yan Bei inició un asalto total contra el Imperio Xia. Ellos cooperaron con la dama de Yingan, quien abrió las puertas del paso Tanggu para permitir la entrada antes de derrotar a toda la guarnición Tang al oeste de la montaña Mei, esencialmente despejando el camino a la capital para las fuerzas del rey de Yingan antes de que el imperio Tang entrara en plena guerra civil. Las fuerzas de Yan Bei se retiraron de la situación y rodearon el paso Baixi del imperio Xia. Debido al punto culminante de la guerra civil en el imperio Xia, el 14º príncipe, Shaoyang, había reubicado más del 80% de las guarniciones del suroeste para contrarrestar a los ejércitos de Xinhai y las fuerzas del oeste de Hu, que Zhuge Yue y Zhao Che comandaban respectivamente. Además, debido a la falta de guerra en el paso Baixi en los últimos años, la guarnición fue extremadamente relajada. La puerta entera estaba custodiada por unos pocos cientos de soldados viejos. Ante las élites de las fuerzas de Yan Bei, el paso Baixi era tan bueno como una ventana de papel. Después de matar a un grupo de fuerzas que se resistieron a la invasión, Yan Zuen abrió el paso y permitió la entrada de los bandidos despiadados, provocando un desastre para los civiles de las regiones del sudoeste. Dada la inmensidad de Menco Occidental, había enormes zonas de regiones que no estaban gobernadas por nadie. En estos lugares había innumerables organizaciones de bandidos. Algunos de los grupos más grandes podrían incluso soportar grupos más pequeños de ejércitos imperiales. Con sus métodos inhumanos y su reputación despiadada, las innumerables familias nobles de la región del suroeste intentaron evitar el contacto con ellos. Con eso, surgió una enorme crisis de refugiados y los ejércitos se negaron a atacar y retirarse sin disputar, entregando enormes extensiones de territorio a los soldados de Yan Bei. Con eso, Yan Zuen logró capturar los mayores beneficios con el precio más bajo. A mediados del cuarto mes, Zhao Che había llevado su ejército a las regiones del sudoeste para reunirse con Wei Chuye, quien fue el primero en ingresar al área. Fue el primer ejército de resistencia a gran escala de Xia desde el estallido del conflicto. El ejército contaba con 200.000 efectivos, compuesto por 50.000 soldados de caballería, 60.000 soldados de infantería, 80.000 soldados de infantería fuertemente armados y 10.000 soldados de caballería ligera de Wei Chuye. 3 días después, bajo la coordinación de Zhuge Yue, se estableció una línea de suministro que atravesaba las regiones del suroeste desde el inicio del continente. Al mismo tiempo, Zhuge Yue y algunas de las tropas corrieron a Shengying para hacerse cargo del campamento de Shengying, ubicado en el suroeste. Además de tener el control sobre los suministros de alimentos del país, podría ayudar a Zhao Che en el sur, vigilar el paso de Shaoyang y Yan Ming en el norte y el oeste, respectivamente. El día 15 del cuarto mes, Yan Bei reunió su primer ejército a gran escala en el río Han, formado por los ejércitos segundo, sexto, noveno, 13º y Águila Negra. Bajo el comando de Shen Yuan, las fuerzas se movilizaron rápidamente en acción, mientras las tropas de reserva continuaban fluyendo. En total, más de 200.000 se desplegaron. Sin embargo, cuando Zhao Che reunió a sus fuerzas para una batalla total, el ejército de Yan Bei no luchó contra ellos de forma directa. En cambio, después de que los diversos ejércitos recibieron órdenes de Yan Zuen para dispersarse, siguieron las pistas dejadas por los bandidos y se aventuraron por separado en la tierra de Xia. A medida que el ejército de Yan Bei llevó a cabo sus ataques desde sus posiciones dispersas, los líderes militares y planificadores en Xia se vieron inundados con informes de ataques,
grandes bajas e incluso algunos lugares fueron completamente invadidos, lo que desbarató a todo el liderazgo. La principal general de Sugeyue, Meng Feng, regresó de Xinhai a su antigua ciudad natal, presenciando la carnicería en los campos de batalla a lo largo del camino. La joven general quedó aturdida y solo pudo preguntar estupefacto: ¿Yan Suen ha perdido? ¿Quiere perecer con nosotros? Sugeyue estuvo pensando profundamente durante bastante tiempo, mientras miraba los dispersos colores grabados en su mapa. Finalmente, fue al departamento de estrategia militar y puso su mapa en la mesa cuando dijo: «Creo que sé lo que están haciendo». En su espeso bosque, a lo largo de la frontera hacia Tang, Xu Shao y He Xiao se habían reunido con el grupo de diplomáticos Tang que se habían aliado con ella. Por suerte, su viaje había sido retrasado por el conflicto. No habían regresado a Tang, lo que les permitió conservar su poder en medio de estos tiempos turbulentos. Con 20.000 soldados del ejército Lobo y 20.000 soldados del ejército de Xiuliu, sus fuerzas se mantuvieron con 40.000 efectivos, 40.000 tropas, de todas ellas élites. Con las tácticas adecuadas, Xu Shao confiaba en que sus fuerzas podrían enfrentarse a un ejército 3 veces más grande que la de ella. En la tienda de comando iluminada por las velas, tendida en su traje de armadura, Xu Shao sostenía su casco con una mano, mientras su otra mano señalaba un mapa sobre la mesa. Va a atacar el paso Yanming. ¿Un ataque en Yanming? El hermano menor de He Xiao, He Qi, preguntó mientras fruncía el ceño. General, ¿por qué gastarían todo ese esfuerzo para atacar el paso Yanming cuando ya han ocupado el paso Baizi? Ambos no lo entendéis, respondió Xu Shao mientras negaba con la cabeza. ¿Cómo se permitiría, Yan Suen, estar limitado por la voluntad de los demás? En este momento, solo está usando a Tang para avanzar hacia Xia, mientras que el camino, detrás de él, está bajo el control de Jin Kan. Una vez que ella caiga con él, o si la familia real de Tang se defiende, solo será cuestión de tiempo antes de que el ejército de Yan Bei sea atacado. Sin un camino para retirarse, el asedio ejercerá una enorme presión sobre sus fuerzas. Por lo tanto, Yan Suen tiene que atacar el paso Yanming dentro de un plazo específico para abrir una ruta de escape hacia el norte. Solo entonces se enfrentarán los ejércitos de Yan Bei y Xia. Xu Shao frunció el ceño, respiró hondo y se sentó en el suelo, frustrada por no haber pensado esto antes, cuando debería haberlo hecho. Yan Suen no había atacado previamente, incluso llegando a fingir su vulnerabilidad en múltiples ocasiones, haciendo que la corte de Xia se volviera complaciente. A partir de entonces, corrió un gran riesgo, robando las raciones de Tang, pero resultó que tal cosa no había sucedido. En realidad, había capturado al general a cargo de defender el paso Tangwu, usándolo para contraatacar a la princesa Jin Kan, quien tenía la intención de provocar una rebelión. Luego, aprovecharía el conflicto interno de Xia para infiltrarse en el sudoeste en secreto. Era un plan que había planeado durante años para ejecutar. En Yan Bei siempre hay más de lo que parece ser. Su verdadero poder está escondido en algún lugar a las afueras del paso Yanming. General, ¿deberíamos informar al general Suge sobre esto? Xu Shao negó con la cabeza. Lo que sea que haya pensado, él tendrá las mismas ideas. En cambio, enroló el mapa y desenvolvió el mapa territorial de Tang, mientras explicaba en voz baja. No podemos hacer nada para detener la inevitable batalla entre Yan Bei y Xia. Nuestra misión ahora sería regresar a Tang lo más rápido posible para obtener un último informe de situación sobre el conflicto allí. A partir de ahí, decidiremos cómo ayudar a su majestad. El vicecomandante del ejército de Lobo, Wang Song, asintió y estuvo de acuerdo. General, nuestros explotadores han estado fuera durante 2 días. Estimo que volverán mañana por la mañana a última hora. Justo cuando Xu Shao estaba a punto de responder, hubo una conmoción de soldados que estaban afuera. General, los exploradores están de vuelta. He Xiao abrió la cortina a su lado para ser recibido por 3 soldados empapados de lodo.
y sangre saltando de sus caballos. Uno de ellos informó: «General, la situación en Tang es crítica. Los rebeldes han violado el paso Han Shui y han llevado cautivos a algunos miembros clave del personal. Incluyen a Fan Huaihai, el vicecomandante del campo Yingyi en Shenan, y Tian Rujia, el general del ejército de Dianzi. El general Xu ha sido traicionado por traidores, muriendo junto con Kang Mulin en la batalla. El ejército de Han Shui ha sido completamente derrotado. Los rebeldes ahora han rodeado la ciudad y están en una posición fuerte, con hasta 200.000 de ellos». En un instante, todo el campamento se detuvo, aturdido por lo que acababan de escuchar. Xu Shao frunció el ceño cuando ella apretó y aflojó los puños por un par de veces. ¿Quién está liderando al enemigo? La princesa Jin Gan. ¿Se conoce el trasfondo de esta persona? Sí, fue traficada a la residencia del rey de Jin Gan como bailarina hace 4 años. Sin embargo, él se acercó más a ella y tuvieron un hijo. A partir de ese momento, se sintió aún más unido a ella y la convirtió en su concubina, solo para tener otro hijo un año después. En un arrebato de euforia, decidió convertirla en su primera esposa. ¿Puede un esclavo convertirse en la primera esposa?, He Xiao preguntó. No lo sé. Sin embargo, muchas cosas pasaron en su residencia. Su vieja esposa y otros 2 hijos fallecieron en sucesión. A partir de entonces, se convirtió en la dueña de la residencia, después de que su rebelión fracasara y de que toda su familia hubiera sido ejecutada. Ella escapó con la ayuda de guardias leales a él, terminando en el paso Tangwu, donde sobrevivió bajo la atenta mirada del general que defiende este lugar. Al parecer, ella tuvo un romance con esta persona. Con tristeza, Xu Shao preguntó: ¿cómo se llama? No sabemos su nombre, pero sabemos que su primer nombre es Chou. Chou, Xu Shao murmuró, sumida en sus pensamientos. Ansioso por la situación en la capital, Wang Song exclamó: General, con la capital Tang en estado de sitio, debemos regresar para salvar a su majestad. Los ojos de Xu Shao miraron hacia el paso Baizi, que había sido ocupado por Yanbei. La tierra de Tang llamó más allá de eso. Ella asintió y respondió claramente: sí, es hora de regresar. Ella no había visto una vez nieve real a lo largo de su vida. La luz de la luna apareció especialmente brillante bajo el cielo nocturno sin estrellas. Aparecía como una corriente de agua y copos de nieve en movimiento al mismo tiempo. Con una amplia túnica, estaba de pie sobre la torre blanca. El viento frío soplaba en su manga. Su cabello estaba desparramado por el viento mientras bailaba detrás de su cabeza. En la distancia, un gran palacio se alzaba en la oscuridad. Una sombra estaba parada frente a la puerta, que estaba hecha de piedra negra. Desde su posición, no podía distinguir ninguna cara, pero podía decir que era una figura alta y joven, y probablemente un soldado. Ella permaneció enraizada en el lugar, por lo que pareció ser una eternidad. Xuanmo la miró mientras él permanecía en silencio. La noche estaba tranquila mientras el viento soplaba sobre su túnica. El olor de su perfume envolvía lentamente a Xuanmo. Por un momento, Xuanmo regresó en el tiempo en un flashback, cuando era solo un niño que iba a casar con su padre después de ganar una competencia de tiro con arco, llamando la atención de la familia real. Usando un vestido amarillo brillante, se lanzó hacia el campo y disparó 3 flechas en la diana en rápida sucesión, antes de jactarse: «Vamos, cabeza a cabeza si estás lista para ello». Ese día, el emperador se sentó en su trono mientras proclamaba: «Mi hija no pierde con los niños». Mientras los otros miembros de la familia real se lanzaban a alabar a la joven princesa, Xuanmo se quedó en silencio y la miró cabalgando sobre su caballo. Los suaves rostros de sol brillaban en su rostro. Recordó su mirada ese día, mientras sus ojos brillaban intensamente. Él no dijo nada y pareció convertirse en un mundo frente a ella.
A lo largo de estos años, mientras la veía crecer y ascender a la cima del poder, se había acostumbrado a mirarla. A medida que el tiempo pasaba, también lo hacía su juventud. La posibilidad de hacer conocer sus sentimientos a ella comenzó a escurrirse. Suanmo, susurró de pronto Nalan Hongye. Su voz sonaba aún más suave debido a la altura de la torre, sin dejar de mirar las luces debajo. Preguntó: ¿realmente hice algo mal? No, Su Majestad. Ella sonrió gentilmente y sacudió la cabeza con indiferencia. Me temo que no. El consejero Duan puede tener razón después de todo. Una vez que abra las compuertas a los bandidos, el imperio Song se arruinará. Con el emperador en una condición tan crítica, la familia Nalan ya no tiene ningún sucesor en línea. Parece que el linaje de Song no podrá continuar. ¿Quién lo dice?, respondió Nalan Hongye con calma. Los reyes de Yingan, Anli, Yang Huai, todos están en línea de sucesión. Lo que ella dijo era la verdad. En caso de que alguno de los miembros de la familia del emperador no pudiera heredar el trono, las otras ramas de la familia real también tenían derecho a designar a posibles herederos. Era solo eso. Suanmo no dijo nada más. El viento húmedo soplaba sobre la torre blanca, que producía escalofríos por la noche a pesar del pleno verano. En última instancia, soy demasiado egoísta. En mi corazón siempre pondría a mi familia por delante de mi país. Nalan Hongye se concentró en sus pensamientos. Sus años de reinado en el poder habían adormecido su sentido de bondad. Cualquier resto de su impulso o astucia no era rival para su persona interior, que era decidida y obstinada. Al recordar los recientes comportamientos de la familia real, Nalan Hongye no pudo evitar mostrar un destello de crueldad en sus ojos. En los siglos que la familia Nalan se mantuvo firme, muchas generaciones habían derramado sangre en varios campos de batalla para defender el país. Este imperio se construyó sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de la familia Nalan, que ella se había encargado de defender durante muchos años. No había manera de que dejara que esas plagas le quitaran el imperio. La familia Nalan construyó este país desde cero, que mis ancestros defendieron con su sangre. Si va a terminar, solo terminará en los términos de la familia Nalan. Nalan Hongye miró hacia abajo, mientras la luz de la luna emitía un tono helado en su abrigo. En voz baja ordenó: id a través de los canales adecuados e informar a Yan Suen que apoyo su propuesta. También quiero que cumpla su promesa de que protegerá y tratará bien a la gente de Song. Quien quiera que herede el trono en el futuro debe ser uno de mis hijos. Además, quiero al jefe del rey de Taiping. Las nubes brillaban suavemente sobre la luna, envolviendo todo menos la luz de la luna más brillante. El velo de la oscuridad se rompió por la rotura de un objeto, acompañado por las ráfagas del viento que soplaban en el lejano horizonte. Entendido, Suanmo asintió. Nalan Hongye se detuvo momentáneamente, en silencio, antes de ordenar: informa al general Yang que prepare el ejército para una operación coordinada con Yanbei. Esté preparado para ser desplegado contra el imperio Xia. El hombre, en la oscuridad, levantó la vista de inmediato, mirándola con asombro e incredulidad. Nalan Hongye, aparentemente sin darse cuenta de su conmoción, respiró y continuó con calma: Suanmo, elementos rebeldes han invadido el mar del este. Esta vez tendré que confiar en ti otra vez para defender las fronteras del este por mí. Por un momento, no hubo nada, excepto el silencio absoluto en la torre blanca, mientras Suanmo estaba enraizado en el suelo como un árbol. La miró fijamente, mientras décadas de recuerdos pasaban en un instante, solo resaltando su falta de voz. Habían jugado juntos durante sus años más jóvenes, ya que Suanmo era el hijo de una familia noble. Tuvo el honor de ser su guardaespaldas personal y fue testigo de su belleza juvenil. Cuando se conocieron las noticias del fallecimiento del emperador, pasó 3 días y noches
convenciendo meticulosamente a su padre para que abandonara sus ambiciones de planear un golpe de estado y en cambio ayudara al hermano menor de Nalan Hongye al trono y le hiciera ser princesa. Desde entonces, Suanmo la había respaldado a lo largo de los años, estableciéndose como su cortesano más leal y el subordinado más confiable al obedecer cada una de sus órdenes, incluso si eso significaba casarse con la hija de un poderoso ministro. En la actualidad, la supervivencia del Imperio Song estaba en juego, especialmente con Yanbei marchando sus tropas hacia el Imperio Song. Sin embargo, ella le asignó resolver una pequeña escaramuza en el mar de China Oriental en un momento tan crítico. En ese instante, se dio cuenta de lo que esto significaba. Poco a poco se calmó y volvió a su estado de confianza constante y habitual, antes de arrodillarse y responder: «Sí, este subordinado entiende». A lo largo de todo esto, Nalan Hongye estaba nerviosa y llena de aprensión, con el puño apretado. Solo después de que Suanmo respondiera con calma, ella se soltó, se dio la vuelta, con una claridad sin igual en su expresión. El polvo dorado en la esquina de sus ojos solo ejemplificaba su intención. Ella sintió que solo era necesaria una explicación. Una batalla tan feroz ocurrirá entre Yanbei y el Imperio Xia, con una carnicería absoluta en el campo de batalla. Eres la única persona en la que confío. No deseo que te arriesgues. Aún inclinándose, Suanmo respondió con calma: «Sí, lo entiendo». Nalan Hongye respiró hondo y sonrió. «Bien, vamos, no hay necesidad de formalidades entre nosotros». En lugar de levantarse, Suanmo se arrodilló. Su cabello reflejaba la luz plateada de la luna. Los cuervos revoloteaban en el cielo silencioso. El viento de la noche soplaba sobre sus ropas y los bordados, que significaban su rango, revoloteaban. Para este momento, el patrón parecía una espada de doble filo que podía herir fácilmente a cualquiera que la tocara. Desde allí, sacó algunos objetos, colocándolos uno por uno en los escalones de jade blanco. Desconcertada, Nalan Hongye quería hablar, solo para que Suanmo dijera suavemente: «Como este subordinado no sabrá cuándo regrese de esta asignación, devolveré el mando de los ejércitos de Jingyi y Swansea a su Alteza». Su primer instinto fue rechazar su solicitud. Sin embargo, mientras miraba las dos fichas, tuvo una súbita comprensión. El ejército Jingyi estaba originalmente bajo el control del departamento militar. Después de que ella y Suanmo unieron fuerzas para derrotar el departamento, el ejército Jingyi fue absorbido y transferido al liderazgo de Suanmo. En cuanto al ejército de Swansea, eran las fuerzas personales de Suanmo. Su fuerte capacidad de combate significaba que era la unidad militar de élite del Imperio Song. Ella sonrió cuando se acercó y lo ayudó a levantarse. Después dijo: «Claro, voy a guardar esto para ti. Cuando vuelvas, te lo devolveré». Suanmo se puso de pie, orgulloso, pero aún manteniendo el respeto por Nalan Hongye, mientras la miraba con calma. Levantó la cabeza y sonrió levemente. La luz circundante destacaba aún más la suave curvatura de su barbilla, mientras se reflejaba en el brillo de sus ojos. Aunque el rey de Taiping ya ha comenzado una rebelión, los otros, como el rey de Xinjiang, también pueden conmover las cosas. Una vez que me haya ido, Su Alteza debe saber cómo protegerse. Nalan Hongye sonrió gentilmente. «Suanmo, después de todos estos años que nos conocemos, ¿todavía te preocupas por mis capacidades?» Suanmo bajó la cabeza. «Su Alteza tiene un gran talento». Retomó mis palabras. «Está bien, no hay necesidad de formalidades. Nos conocemos desde hace tanto tiempo y nos apoyamos como amigos. Te lo prometí antes, sin importar la dirección que tome la dinastía Song bajo este liderazgo. Mientras yo esté a cargo, me aseguraré de que tu familia sea honrada». Cuando el rocío comenzó a formarse en sus ropas, los bordados en las ropas se volvieron húmedos. Suanmo respondió: «Gracias, Alteza. Es tarde. Si no hay nada más,
Me despediré ahora. Al principio, Nalan Hongye había querido advertirle más, pero no podía encontrar muchas palabras para decir. En cambio, ella asintió. Está oscuro afuera. Haz que los chicos enciendan una linterna. Sí, lo haré. Tan pronto como terminó, Suanmo se despidió de ella antes de dirigirse a un callejón. La luz de la luna se filtró a través del patrón de la rejilla en el techo, arrojando un patrón hacia abajo, hacia el cual Suanmo caminaba constantemente. Pasó un tiempo después de que Suanmo finalmente saliera de la Torre Blanca hacia la plaza del desfile, mientras la oscuridad de la noche lo envolvía. Todo lo que Nalan Hongye podía ver desde la torre era una sombra cada vez más borrosa. El viento de la noche sopló su cabello mientras permanecía en el suelo como una estatua, apenas moviéndose una pulgada. Entonces se le recordaron los eventos cuando era niña, cuando la piratería se desató en el mar de China Oriental y su padre como emperador dirigió personalmente misiones contra ellos. El imperio entonces era poderoso, gobernando los mares con sus vastas tropas y recursos. No podía entender por qué su padre, como emperador, con el poder de sus fuerzas, todavía lideraría voluntariamente misiones en el campo. Su yo más joven tiró de la bata de su padre y le preguntó con confusión: «Padre, ¿por qué conduces voluntariamente misiones en el campo?». En ese momento, su padre le dio un golpecito suave en la cabeza y le contestó con calma: «No hay ninguna razón. Estos son asuntos que debería resolver y de los cuales es responsable. De lo contrario, no habría nadie que asuma estas cargas». Si bien su yo más joven no entendía el significado detrás de las palabras de su padre, su yo actual entendía completamente el significado de su respuesta. Había responsabilidades y deberes que uno tendría que asumir en sus vidas, estuvieran o no dispuestos a hacerlo. Su momentáneo lapso le había dado a los aliados del rey de Taiping la oportunidad de envenenar al joven y sordo emperador, que había sufrido no solo la pérdida de audición, sino también la muerte lenta por el envenenamiento. Su muerte seguramente hundiría al imperio Song en el caos, al cual el rey de Yin-Yang y Guayan seguramente aprovecharían esta oportunidad. En ese momento, la familia Nalan dejaría de existir. Estaba especialmente molesta porque después de todos estos años de estar involucrada en la política familiar y estatal para proteger y ayudar al joven emperador, todo lo que la familia noble esperaba era el día de su muerte. Fueron los esfuerzos de sus antepasados en el campo de batalla simplemente por dar a otros la oportunidad de ascender el poder. Después de todos sus años de arduo trabajo, no había manera de que dejara que el imperio cayera en manos de estas personas. La posición dominante de Yanbei solo se hizo más evidente con los imperios Tang y Song, en los caos civiles, mientras que Xia no estaba en una mejor posición. En lugar de esperar que Qing muriera y el imperio cayera en manos de las familias nobles que despreciaba, tenía sentido entregar todas las tierras a cambio de la paz para la gente de Song Wai y la continuación de la familia Nalan. Después de todo, Yue todavía tenía 3 hijas jóvenes y ella tenía una madre gravemente enferma que cuidar. Además, todavía había innumerables ministros que habían sido profundamente leales al viejo emperador. Aceptar su oferta no solo le permitiría a Nalan mantener su imagen, sino que también uniría a las dos regiones en una asociación sólida que tendría la capacidad de lograr mayores logros, algo que ella había deseado durante años. Las puertas del palacio se abrieron, mientras que la silueta de Suanmo desaparecía lentamente en la noche interminable. Una sensación de pérdida la golpeó, como si estuviera desapareciendo en la noche. Con los militares fuertemente opuestos a la lucha en la batalla, se vio obligada a enviar a Suanmo a las fronteras orientales. Su amplio dominio de los elementos militares significaba que habría interferido con el general Yang, impidiendo el control total de los militares y posiblemente la cooperación con Yanbei. Además, la deserción del rey de Taiping le había hecho darse cuenta de la importancia de la destreza e influencia militar bruta.
en la que nunca podría igualar las capacidades de Xuanmu. Durante el tiempo de paz, ella podría utilizar su poder y otras pequeñas escaramuzas para mantenerlo en control, pero con la escalada de la situación y cada vez más caótica, se vio obligada a protegerse de su poder. Solo podía esperar que él entendiera el lugar en el que estaba. Xuanmu caminó por el extenso camino real, acompañado por su asistente personal, Yang Bu, y su carruaje, crujiendo mientras lo seguía. La confianza de la princesa en el rey de Yuan significaba que su resistencia no estaba lejos del palacio. No pasó mucho tiempo antes de que los cálidos rayos radiantes de las linternas en la puerta principal fueran visibles. «Maestro, estás de vuelta. ¿Por qué llevabas una linterna apagada?» Lady Yu, también conocida como Yu Shu, preguntó desconcertada, con su vestido blanco brillando bajo la luz de la luna. Xuanmu vislumbró sorprendido y, de hecho, su linterna de palacio aún no se había encendido. La delgada capa de jade se veía muy frágil bajo la luz de las otras linternas. Suavemente él respondió. «Debo haberlo olvidado», dijo antes de dirigirse al complejo. Yushu tomó un abrigo y lo colocó sobre su hombro. Ella le acarició las manos y preguntó sorprendida. «¿Por qué tienes las manos tan frías, maestro?» «No es nada». Xuanmu se encogió de hombros mientras se dirigía a la sala de estudio. Yusu se quedó mirando mientras su sombra se desvanecía en el jardín, la bata blanca en su mano ondeando suavemente como una cometa en la brisa. «Señora», preguntó el sirviente del asistente torpemente. «El viento por la noche aquí es fuerte, debería regresar a casa». Yushu asintió con la cabeza antes de decir gentilmente. «Ve a la cocina y prepara algo de comida. El maestro debe estar hambriento al haber regresado a esta hora». Las sirvientas asintieron obedientemente. «Sí, esta sirvienta saldrá». «Deberías descansar pronto, señora. Después de todo, todavía te estás recuperando». Yushu insistió. «Solo vayan». Cuando los sirvientes se despidieron, Yushu se dio la vuelta, solo para ver una vela encendida en la sala de estudio de al lado. Una silueta delgada se levantó y parpadeó en la ventana. Yushu sonrió antes de llevar a algunos de los sirvientes a la sala de té, donde acababan de llegar unas cuantas cajas de té recién preparadas para que Xuanmu las probara. De vuelta en la sala de estudio, Xuanmu desenvolvió un trozo nuevo de papel de Lanling y sumergió la punta de su pincel en tinta. Sin embargo, después de mucho tiempo, se quedó pensando profundamente, sin escribir nada. La tinta del pincel goteaba sobre el papel, formando una gran mancha oscura. Sin embargo, Xuanmu siguió pensando profundamente, sin darse cuenta. De pie en un rincón, Yang Wu preguntó con cautela. «Señor, ¿debo cambiar el papel por usted?» Xuanmu miró hacia abajo, antes de aplastar y tirar el papel en el suelo, sin cambiar su expresión. Yang Wu no pudo dejar de sorprenderse. Después de todo, habiendo conocido a Xuanmu durante más de 7 años, era obvio para él que estaba de muy mal humor. Xuanmu tomó otra hoja de papel y miró la hoja en blanco antes de comenzar a escribir. En poco tiempo, había escrito un párrafo completo, antes de lo cual le pasó el papel a Yang Wu, diciéndole: «Lo primero que haré mañana, por la mañana, es enviar esto al departamento de ceremonias y entregarlo al maestro allí. Desde allí, quiero que esta carta sea enviada, escoltada y entregada personalmente a Yan Suen en el paso Baizi». Sorprendido, Yang Wu respondió: «Sí, señor», antes de excusarse, tranquilamente, como si nadie hubiera pasado. Con la carta sellada firmemente, no había forma de atreverse a mirar su contenido. Mientras caminaba por el pasillo, se preguntaba si habría alguna verdad sobre los rumores de que la familia real tenía intenciones de formar una unión con Yan Bei a través del matrimonio. Si era cierto, el futuro linaje de Song tendría el apellido de Nalan o Yan. ¿Fue el asesinato del rey de Taiping un éxito después de todo? No tenía sentido adivinar los pensamientos del latón superior. No pasó mucho tiempo antes de que Yang Wu se sintiera tentado
por la fragancia que salía de la cocina y decidiera esquivarse. En el estudio, Suanmo se apoyó en una silla con dibujos de dragones grabados en ella, cerrando los ojos lentamente. La noticia del acuerdo entre Yanbei y Song pronto se extendió por Meng Occidental. No fue una sorpresa que en tiempos difíciles los dos países formaran una alianza. No pasó mucho tiempo antes de que la armada de Song ocupara el mar Guangfu, acechando hacia, lista para comenzar la acción militar junto a Yanbei.